La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió a todo México con la presentación de la nueva marca de autos Olinea, la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos desarrollados con ingeniería mexicana. La creación de esta empresa tiene la finalidad de fabricar vehículos eléctricos de bajo costo, que no emitan emisiones de gases de efecto invernadero, poca generación de ruido, a un costo más bajo de las que se ofrecen actualmente en el mercado. Este proyecto está a cargo de Roberto Capuano, exdirector del Metrobús durante el mandato de la presidenta al frente de la Ciudad de México, quien precisó que la oferta de Olinea serán 3 vehículos. El primero de ellos es Movilidad Personal. Es un vehículo más pequeño, pensado para los jóvenes que requieren un vehículo veloz, pequeño y potente, una opción alternativa a la motocicleta. El segundo vehículo es Movilidad de Barrio, el vehículo del tamaño intermedio, que será la alternativa a los mototaxis, con un diseño más confortable para usuarios y para los conductores, el cual tendrá un costo de operación mucho menor y accesible para todos. El último prototipo de esta línea de vehículos es el de entrega de última milla. Es el vehículo de mayor tamaño, pensado como una alternativa eficiente para el envío de mercancías de comercio en línea o de supermercado. Este vehículo es especial para el traslado de carga y tendrá un motor más potente con batería de litio de alta duración. La cartera de mini vehículos tendrá un precio estimado entre 90,000 y 150,000 pesos mexicanos, equivalente a 4,500 y 7,500 dólares americanos. Con estos precios ponen en jaque en automático al multimillonario Elon Musk, quien ofrece vehículos eléctricos a costos muy elevados, difícil de ser adquiridos por familias de escasos recursos. El objetivo es lanzar los 3 modelos de autos eléctricos con inversión pública y privada, con perspectiva de largo plazo para llegar al Mundial del año 2026 en un Olinea. El Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México participan en el proyecto Olinea para el desarrollo de estos mini vehículos. Esto será sin duda un evento histórico para México, para el día que se estrenen en el año 2026. Hoy en la conferencia de prensa informaron todos los detalles de esta nueva línea de vehículos eléctricos mexicanos, que será sin duda una revolución de movilidad en todas las ciudades de México. ¡Veamos! Y están aquí con nosotros la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rafael Garayoa, coordinador técnico del proyecto Olinea, Arturo Reyes, director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor, y Roberto Capuano, quien es el coordinador del proyecto Olinea, que es esta red de autos eléctricos que queremos construir 100% mexicanos. Ya está el proyecto, la estrategia, y se las vamos a presentar el día de hoy. Entonces, un día con mucha información. Vamos. Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a presentar, ya lo había indicado nuestra Presidenta, uno de los proyectos que la doctora Sheinbaum ha encargado coordinar a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Se trata de la armadora Olinea. Por cierto, la palabra Olinea significa en náhuatl moverse, movimiento. Este paso constituye un hecho histórico porque va más allá de manufacturar mini vehículos eléctricos mexicanos. Olinea, en conjunto con otros proyectos de desarrollo tecnológico científico, tienen el potencial de ser un parteaguas en la industria mexicana. A través de Olinea se busca lograr una transferencia tecnológica exitosa del sector académico y de investigación para la creación de empresas, en este caso una asociación público-privada.
Esta es una de las formas en que el modelo de prosperidad compartida se verá reflejado, al destinarse un porcentaje de los ingresos obtenidos a la ciencia y a la educación. Con este proyecto se pone de manifiesto que la vinculación entre academia, gobierno y sector productivo favorece el camino para la soberanía tecnológica y el bienestar de nuestro país. Es importante destacar que Olinia atiende un tema de gran interés para la presidenta, ya que contribuye a la transición energética y el cuidado del medio ambiente, a reducir las emisiones de combustibles fósiles y, gracias a su tamaño compacto, optimizará la ocupación del espacio urbano y la circulación en la movilidad vehicular de las ciudades de México. Además, por su precio es competitivo con el precio que se está proyectando, será una opción accesible. Por último, quiero reconocer a las instituciones educativas y centros de investigación. Aquí nos acompaña el director del Instituto Politécnico Nacional, también el Tecnológico Nacional, no está aquí, pero nos está apoyando de una manera importante y prácticamente muchas universidades y también centros de la actual Secretaría que se llamaban de CONACYT. Decía que estos centros se han sumado a este compromiso de nuestro gobierno, ya que además de participar en el diseño y manufactura de Olinia, continuarán realizando la investigación y formación de especialistas en temas complejos, como son las matemáticas de alto nivel, la física cuántica, que hoy son indispensables para las tecnologías actuales, no solo el teléfono, no solo la computadora, los autos, muchas tecnologías requieren este tipo de avances. Por cierto, quiero mencionar que este año la UNESCO ha dedicado a la física cuántica el año 2025. Entonces, por eso reconozco mucho el trabajo de las universidades y centros de investigación que están apoyando este y otros proyectos de nuestra presidenta. Ahora, si me lo permite, doctora Sheinbaum, me gustaría ceder la palabra a Roberto Capuano, que va a ser el coordinador de este proyecto. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Gracias. Buenos días. Exactamente, si podemos regresar a la primera diapositiva. Muchas gracias y buenos días, presidenta, con su permiso. Gracias. El día de hoy les venimos a presentar el plan de desarrollo para la armadora Olinia. Olinia será la primera armadora mexicana de minivehículos desarrollados por ingeniería mexicana. Olinia ofrecerá una opción de movilidad urbana segura, eficiente, sustentable y al alcance de millones de mexicanos y mexicanas. ¿Qué es un minivehículo? Un minivehículo es un vehículo eléctrico que se puede cargar en cualquier enchufe convencional. Es un vehículo de bajo costo y que es particularmente útil para la movilidad urbana. Los vehículos eléctricos en general, no solamente los minivehículos, tienen ventajas importantes sobre los vehículos de combustión interna, que son los que convencionalmente circulan por las ciudades. Primero, son cero emisiones, no tienen humo, pero tampoco emiten emisiones de gas de efecto invernadero. No hacen ruido y, muy importante, tienen un costo de operación mucho menor al de un vehículo de gasolina. Sin embargo, los vehículos eléctricos que actualmente se venden en el país son caros y no están al alcance de la mayoría de las familias mexicanas. Eso es lo que vamos a cambiar con Olinia. La que sigue. Les doy un poco de contexto de la oportunidad de movilidad urbana en México. Lo primero es destacar que el 70% de la población de este país vive en zonas urbanas. Y de esa población, el 80% de las necesidades de movilidad diaria son de menos de 30 kilómetros. Al mismo tiempo, observamos cómo en países similares a México estos vehículos están teniendo un auge. Tan solo en China y en India, la venta de minivehículos en el 2023 fue de más de 1.3 millones de unidades. Para nosotros, en México, los minivehículos son la categoría de mayor potencial en la movilidad eléctrica. Y decimos esto porque ya los estamos viendo en las calles de México y de otros países de Latinoamérica. Los estamos viendo como patrullas de policías en algunas ciudades, que aparece en la foto en la parte de arriba es en Guadalajara, como soluciones de movilidad personal, como las fotos que están en la parte de en medio, y como alternativas al mototaxi que conocemos muy bien en este país, así como vehículos repartidores. Así que en este contexto
estamos proponiendo la creación de la armadora Olinia. Como ya mencioné, será la primera armadora mexicana de minivehículos eléctricos desarrollados por ingeniería mexicana que solucionen problemas de movilidad urbana en nuestro país. El portafolio que estamos considerando consiste en 3 soluciones. La primera, una solución de movilidad personal, un producto para los jóvenes que requieren un vehículo, las madres que llevan a sus hijos a la escuela, para las muchas personas que actualmente recurren a la compra de una motocicleta como vehículo de transporte personal. Les brindaremos una alternativa más segura y asequible. Segundo, una solución para movilidad de barrio, aquella que hoy en día es atendida por los cientos de miles de mototaxis que operan en las distintas ciudades del país. Esta alternativa será más segura, silenciosa y confortable para los usuarios, y para los conductores significará un costo de operación mucho menor. Y la tercera, una solución para entregas de mercancía en lo que es conocido como entregas de última milla. Esta solución, que ya vemos en algunas ciudades del país, será una alternativa de bajo costo y eficiente para la creciente demanda de envíos del comercio en línea, así como de las aplicaciones de conveniencia como las que mandan el mandado a casa. Entonces tendremos 3 soluciones: una de movilidad personal, una de movilidad de barrio y una para entregas de última milla. Estas imágenes no son el diseño final de los vehículos, sino que las construimos para ilustrar el día de hoy los segmentos a los cuales nos estaremos enfocando. El diseño será de las primeras tareas que tenemos en este proyecto. Y cuando veíamos esta diapositiva, inevitablemente nos vino a la mente el bochito. Aquel vehículo cuya versatilidad lo hizo un elemento muy importante de la vida cotidiana de muchos mexicanos, como vehículo de transporte personal, como taxi, como camioncito de entrega. Y si bien el Olinia no busca ser un bocho, porque no estamos viendo hacia atrás, sino hacia adelante, sí ofrecerá una línea de productos cuya versatilidad y precio se volverán relevantes y parte de nuestra cultura cotidiana en México. Bueno, seguramente se preguntarán cómo haremos para diseñar 3 vehículos. Esto lo lograremos diseñando una plataforma modular multipropósitos para los 3. Esto quiere decir que el chasis, el motor, el tren motriz y la batería se desarrollarán una sola vez, y sobre esa plataforma utilizaremos diferentes carrocerías para darle los diferentes usos que acabo de mencionar. El desarrollo de la plataforma una sola vez tiene muchos beneficios que hoy no explicaré en detalle, pero me limito a decir que podemos lograr un diseño más eficiente en tecnología y para su fabricación. De manera paulatina, lograremos una integración que en su mayoría incluya componentes de origen nacional. También así será como la cartera de minivehículos de Olinia tendrá un precio estimado de entre los 90 y los 150 mil pesos, dependiendo del modelo. Este precio, acoplado a modelos de financiamiento justos, nos permitirán lograr que la movilidad eléctrica esté al alcance de millones de mexicanos y mexicanas. Este plan es tan ambicioso como es audaz, y por lo mismo estamos integrando un equipo de trabajo bajo el paraguas de la recientemente creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con las 2 mejores instituciones tecnológicas de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Ambas instituciones están designando a sus mejores elementos en el área automotriz y de movilidad eléctrica para dedicarse de tiempo completo al proyecto de Olinia. Con la confianza de la presidenta y el apoyo de la secretaria Rosaura Ruiz, yo tendré el honor de ser encargado de este proyecto. Y para el final del sexenio, nuestra meta es lanzar los 3 modelos bajo una empresa con inversión pública y con inversión privada, que sea viable económicamente y que tenga perspectivas de largo plazo. Y ahora bien, para nuestro primer modelo, Presidenta, es que lleguemos al partido de inauguración del Mundial del 2026 en el Estadio Azteca en una Olinia. Muchas gracias. Atento a las preguntas. ¿Por qué no platicas cómo están juntando a los equipos del
Lo que hemos estado haciendo en los últimos 3 meses ha sido trabajar con el Politécnico y con el Tecnológico Nacional de México para que ellos puedan empezar a reclutar a lo que mencioné son sus mejores elementos en movilidad eléctrica y en ingeniería automotriz, para que se participen en lo que estamos creando 6 diferentes vertientes de trabajo. Algunos se encargarán del chasis, otros de la batería, otros del tren motriz, otros de la fabricación, otros del diseño industrial, y estarán trabajando de manera conjunta y paralela ambas instituciones para ir desarrollando esta primera versión del vehículo. Vamos a lanzar los modelos de manera paulatina, es decir, no van a salir los 3 juntos, va a salir primero uno, luego otro y luego otro, y así es como empezaremos a trabajar. El presupuesto estará fondeado por la Secretaría de Ciencias y Tecnología, y así es como estamos empezando. De hecho, ya empezamos el año pasado, ya estuvimos en algunos eventos, convocamos a los investigadores de ambos institutos y hemos estado ya comenzando la dinámica de trabajo con ellos. ¿Perdón? Parte de lo que nos toca hacer en esta primera parte del análisis, porque recuerden que les estamos anunciando el inicio de este plan, es evaluar cuál será el mejor sitio para la fabricación. 2 cosas que tenemos que pensar. La primera es que México tiene una larga tradición de fabricación de autos. Esto hace que el proyecto Línea haga mucho sentido porque tenemos ya muchos proveedores de autopartes en el país. Estamos activamente en conversaciones con los diferentes estados que tienen ya fabricación en el estado. Este mes vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Sonora, en la ciudad de Hermosillo, evaluando y conociendo las diferentes capacidades que existen. La otra parte es que pensemos que Línea es un vehículo que no tiene un armado como el que conocemos, no se va a parecer a una planta como la de Nissan en Aguascalientes, porque la fabricación es más pequeña y se considera que la armadora pues tendrá una forma diferente. Es algo simplemente a tomar en cuenta. ¿En qué lugar se va a ubicar la armadora? Es decir, ¿estaría entre Hermosillo y Puebla? No, repito, lo que queremos ahorita es evaluar dónde es el mejor lugar para establecernos. Una de las cosas que este tipo de vehículos requiere por el costo tan bajo que tiene es que la fabricación de los componentes principales, el motor, la batería, se pueden hacer de manera centralizada, pero el ensamble del vehículo se puede hacer de manera local, es decir, que podemos pensar que haya diferentes fábricas o ensambladoras del vehículo en diferentes regiones del país. Esto es porque así reducimos costos. Un contenedor, por más bien que lo ordenemos, pues le van a caber 15 y 16 vehículos ya armados. Pero si nosotros podemos mandar los vehículos desarmados en un contenedor, podemos meter más del doble y eso reduce costos. El principal reto que tenemos en este proyecto no es la tecnología, sino la tecnología a ese costo. Y eso quiere decir que estamos haciendo una evaluación de abajo hacia arriba, estamos pensando cómo desde primeros principios, cómo podemos construir este vehículo de la manera más barata posible, en la mejor calidad posible. Entonces, no estoy diciendo que vamos a estar en la sesión, sino que estamos evaluando y que activamente estamos en comunicación con estos estados para asegurarnos que estamos revisando todo lo que tenemos que revisar antes de que se tome esa decisión. ¿Clústeres en lugares donde hay clústeres ya? ¿La inversión inicial cuál será para la armadora? Se asignó un presupuesto de 25 millones de pesos que se dividirá entre las 2 instituciones. Esto es aparte de lo que cuesta el salario de los investigadores. Pero es importante mencionar que estamos haciendo los cambios necesarios para que los investigadores puedan dedicarse de tiempo completo y no haya problemas pues, con el sistema de investigadores que hay en el país. Ese es el presupuesto que tenemos para este año. ¿Apoyarán en clústeres mexicanos que ya están trabajando con armadoras? Sí, estaremos, lo que estamos haciendo es, insisto, identificando los jugadores que existen en el país y buscando la manera más efectiva de trabajar con ellos. Algo que ha sido muy
pues, emocionante para los que estamos involucrados en el proyecto ha sido el gran interés que nos hemos encontrado de la industria, de los jugadores, de la academia, de participar y volverse parte de esta iniciativa. Entonces la respuesta es sí, estamos buscando activamente trabajar con lo que ya existe de industria en el país. Sí. ¿De este tipo de vehículos? Como anuncié 3 diferentes modelos o 3 diferentes usos. El costo estimamos que tendrá un rango entre los 90 y los 150 mil pesos dependiendo del modelo. Entonces podemos pensar que el más barato será el de movilidad personal y probablemente el que tenga un mayor costo será el de envíos de última milla. En ese rango estamos buscando caer. ¿Cuándo sale al público comercialmente? ¿Cuándo sale al público? Adelante. Comercialmente, ¿cuándo sale al público? Nosotros buscaremos que pronto, lo más pronto posible, podamos estar ofreciendo este vehículo al público. Aquí adelante, por favor. O financiando, que esté interesado en financiar este modelo. Aún no para el financiamiento, pero el proyecto menciona que tenemos diferentes ejes de trabajo. Cada eje de trabajo tiene participantes de la iniciativa privada, ya sea a título personal o como empresa, que serán las entidades con las que estaremos colaborando para asegurarnos que hay una conexión entre el mundo de la investigación y la iniciativa privada y el mercado, ¿no? Esperamos que más adelante, cuando el proyecto tenga ya los números más asentados, podamos entonces empezar a buscar socios, inversionistas para esta iniciativa. Aún no. ¿Para cuántas plazas están considerando? Aquí adelante había otra pregunta. ¿Seguimos? ¿Este proyecto cómo va a contribuir a la reducción de la huella de carbono? Es una muy buena pregunta. La movilidad eléctrica es una manera muy elocuente, muy clara de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero que tiene nuestro país. Una parte importante de nuestras emisiones vienen de la quema de gasolina que se utiliza en los vehículos, en los coches de las calles del país. La movilidad eléctrica permite que la electricidad venga de fuentes limpias y de esa manera se pueda reducir la huella de carbono de la flota vehicular que tengamos operando en el país. También es muy importante pensar que el humo de manera local, el escape, eso no existe en la movilidad eléctrica, no suelta humo. Entonces también de manera local el beneficio es muy evidente. Muy bien, seguimos. En este momento lo que se decidió primero es, Roberto es el coordinador, él nos está ayudando a coordinar diversos proyectos. Roberto fue director de Metrobús cuando fui jefa de gobierno y después él se encargó de resolver muchísimos problemas dentro del sistema de aguas de la Ciudad de México. Generó un sistema que permitió que aun cuando se redujo el agua del sistema Cutzamala no se sintiera tanto en la ciudad porque permitió distribuir el agua y disminuir fugas de manera muy importante. Entonces ahora a Roberto le di el encargo de varios proyectos, que coordinara varios proyectos. Uno de ellos es, ya le llamamos armadora o línea, porque el objetivo no solo es un vehículo, sino diversos vehículos que puedan usar las plataformas tecnológicas que se van a desarrollar. El otro proyecto que nos está ayudando a coordinar es justamente porque conoce el tema, el de el abastecimiento de agua de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, ¿hasta dónde vamos y qué hicimos en el 2024? Se seleccionó al Politécnico y al Tecnológico Nacional de México. No sé si ahora quiera el director del Poli comentarnos algo, porque hay muchos investigadores que actualmente están trabajando sobre vehículos eléctricos, incluso estudiantes que están trabajando sobre vehículos eléctricos. Entonces seleccionó un equipo de trabajo que 100% de su tiempo lo dedique al diseño de estos autos.
Ya hay autos mexicanos eléctricos. El tema que tienen es que la mayor parte de las piezas las importan y además son costos muy altos de estos vehículos. El objetivo que tiene pues es, digamos, entre el auto compacto y la motocicleta. La motocicleta hoy es una alternativa de movilidad en distintas ciudades del país que es muy riesgosa. Han aumentado los accidentes de tránsito asociados a la motocicleta. Entonces, este auto pequeño pues debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Entonces, poco a poco ir construyendo pues esta cadena de producción. Entonces, hasta el momento tenemos ya el equipo de trabajo, ya han avanzado incluso en su momento ya se invitará a empresas privadas que también se han dedicado desde hace tiempo en México a producir particularmente motores eléctricos y la idea es que el gobierno apoye a la Secretaría para generar este diseño y ya a la hora de la construcción de los vehículos las piezas se pueden construir en distintos lugares y se pueden armar en distintos lugares. Ese es uno de los objetivos, porque llevar un auto de Sonora a Yucatán pues tiene un costo, eso incrementa el costo del vehículo. Si podemos tener una armadora en Yucatán y una en Sonora, pues sería muy bueno tener armadoras regionales que nos permitan poder proveer a más bajo costo el vehículo. Entonces ese es el avance hasta ahora de Olinia. ¿Unidades en donde habrá estas armadoras? El objetivo es que, si les parece, cada 2 o 3 meses sigamos informándolo aquí en la mañanera, cómo es el avance. Vayamos inclusive a los laboratorios en donde están diseñando los autos eléctricos y la idea pues es que esté lo más pronto posible el diseño y ya la armadora pues va a tener que abrirse pues un concurso probablemente para ver qué empresa privada ofrece las mejores condiciones para poder construirlo. Bueno, el director del Poli que... Presidenta, buenos días. Buenos días, Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum. Saludo a los medios de comunicación, amigas y amigos que nos siguen en esta conferencia de prensa matutina del pueblo. En nombre del Instituto Politécnico Nacional, les saludo con gusto. Quiero decirles que desde que nuestra presidenta anunció el desarrollo del auto eléctrico Olinia, proyecto que puso en manos del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México, el Politécnico convocó de manera inmediata a sus profesores e investigadores expertos en electromovilidad y distintos campos asociados, ya que tenemos varias escuelas superiores que se dedican a esta área, que tienen carreras específicas, posgrados también y centros de investigación que están dedicados a cuestiones de movilidad, cuestiones de electromovilidad también. Como resultado de las reuniones de trabajo que tuvimos, se definieron 10 áreas estratégicas correspondientes a los sistemas y actividades por realizar y se integraron grupos de expertos y coordinadores técnicos para articular el trabajo entre las áreas. Quiero resaltar y reconocer, Presidenta, que además de estar trabajando en la propuesta de diseño y desarrollo del vehículo, el Instituto contribuirá a sentar las bases de un ecosistema favorable al desarrollo de vehículos eléctricos en nuestro país. Para ello va a elaborar 2 proyectos paralelos, un análisis de mercado y un plan de negocios, así como el anteproyecto de plantas o una planta de vehículos ligeros eléctricos en México. Esto lo hacemos a través de una de nuestras secretarías más grandes que tenemos en el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Innovación, que tiene un área de estrategia que se llama Tecnópoli, inteligencia y prospectiva, que nos permite hacer todo un análisis del ecosistema que existen en diferentes ciudades, en diferentes estados de la República Mexicana, para definir dónde se puede localizar de mejor manera alguna planta en específico. Esto lo hacemos con diferentes empresas e inclusive con el mismo Politécnico para saber dónde debemos de situar nuevas unidades también para enseñanza que podamos abrir. Así que a través de esta
estas áreas vamos a identificar y evaluar el tamaño y el impacto de la economía de la población, definir la cadena de valor, identificar áreas de oportunidad con base en las fortalezas, entre otros aspectos que se vayan requiriendo poco a poco. Quiero también decirles que además de los investigadores que están en gran cantidad y desarrolladores e innovadores en el Politécnico, contamos también con áreas específicas como uno de los laboratorios más importantes en el Instituto y en México, como el Laboratorio de Movilidad Inteligente, el LANCEI, que integra 5 dependencias politécnicas, y al Instituto Mexicano de Transporte. LANCEI es pionero en el país en tecnología de frontera para descarbonización del transporte y cuenta con 2 áreas de equipamiento únicas en México, como la electrónica de alta densidad de potencia, especial para aplicaciones vehiculares, y sistemas de seguridad pasiva con énfasis en electromovilidad, así como una pista de pruebas de estabilidad y automatización de transporte. Hace algunas semanas, el año pasado, inauguramos un nuevo centro de innovación que se llama CIITA, Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas en Puebla, que tiene entre sus objetivos dar atención al sector automotriz a través de 5 laboratorios especializados y equipados con tecnología de vanguardia, que se especializa también en electromovilidad. Sin duda, estas capacidades y fortalezas están siendo orientadas hacia una movilidad limpia, eficiente y accesible para todos y todas a través de Olínea, con lo cual el Politécnico pues seguirá con el legado de poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, Presidenta, por considerar al Politécnico para este gran desarrollo nacional. Ahora sí vamos a este y otros temas. Adelante. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, el corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema del carro eléctrico, sobre todo de qué va a ser la batería, si va a ser de litio o de qué otro tipo de se va a utilizar. Roberto, ¿quieres contestar las baterías del auto? Adelante. Nuestra intención es que las baterías sean de litio. El litio, que es el mismo material que tenemos todos en nuestros celulares, el mismo tipo de batería, tiene lo que se llama una densidad energética mucho mayor. Uno de los elementos más importantes que debemos de cuidar en un vehículo eléctrico es que tenga suficiente rango. Rango quiere decir que con una carga, ¿cuánto puede recorrer? Entonces, para darle mayor rango al vehículo, la mejor alternativa es el litio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. O en la noche, si quieren ir allá a antropología. Adiós. Las roscas. Es que ya se hizo tarde. Mañana. ¿Por qué no me dices dónde son los juegos? ¿A poco van a alcanzar 2? ¿Hay más? ¿Quién la corta? A ver. Va. Vénganse. A Mario
Exacto. Nada. Subite un poquito. Adelante, doctor. Sí, trampa. Está muy buena. Muy bien, palomita. Listo, adelante, compañero. Si usted.